¿Cómo están? Esta semana hemos estado estudiando la lección número 7, que tiene por título ¿Estás disponible? El texto clave se encuentra en Isaías 6:8 y se los voy a leer ahora. Dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, esta lección nos muestra cómo Isaías recibió el llamamiento para convertirse en un gran profeta. En el capítulo 6 de Isaías tenemos lecciones maravillosas, que si lo resumimos ese libro en una sola palabra, sería llamamiento. El proceso del llamamiento es muy claro en el texto. La visión en el cielo, las convicciones de Isaías acerca de su pecado y el perdón de un serafín que rozó con una brasa ardiente la boca de Isaías. Las respuestas de Dios y de Isaías son una de las maravillosas visiones de cómo Dios llama a su pueblo a trabajar a su obra. En este estudio es importante ver estos tres elementos en el proceso del llamamiento de Dios. Es el llamamiento, el perdón y la respuesta. Estos elementos componen la base de cualquier llamamiento de Dios, para que seamos útiles a Dios. En el llamamiento, Moisés también fue un gran ejemplo. Y actualmente Dios sigue llamando personas para realizar su trabajo. Y les dejo con esta pregunta: ¿están dispuestos a aceptarlo? El día domingo veremos 4 preguntas. La primera dice así: ¿cuáles son algunas de las situaciones clave que sucedieron en esta historia que nos muestra cómo Dios nos ofrece su gracia? Bueno, la primera sería el llamado, el perdón y la respuesta. Pregunta 2. ¿Qué percibe Isaías que hizo posible que Dios lo usara? Bueno, Isaías sintió que así como Dios lo perdonó a él, su deber era servir a Dios cumpliendo la misión encomendada para llevar salvación y perdón a otros. ¿Qué aprendiste acerca del llamado de Isaías? Que Dios siempre nos necesita y que tenemos que estar dispuestos a lo que Él nos proponga. Y la cuarta sería: es importante entender quién eres tú y para qué tarea has sido llamado. Yo creo que sí, porque siempre hay que estar dispuestos a Dios. Continuamos con el día lunes. Isaías estaba orando en el patio del templo. Esos eran unos momentos malos, tensos, porque Asiria estaba tomando el control por sobre todo, había retomado sus fuerzas y era invencible. La gente estaba angustiada porque sabían que Judá rápidamente caería en manos de los asirios. La situación era muy mala, pero a pesar de esos momentos malos, Isaías estaba orando en el patio del templo. Ahí fue cuando Dios le envió una visión. Fue como si las puertas del templo se abrieran. Él vio a Dios sentado en su trono y toda su gloria estaba ahí. Él lo pudo ver, pero ¿por qué Dios decidió manifestarse de esta manera? Bueno, el propósito de Dios era que Isaías pudiera entender que a pesar del poder de Asiria y la fragilidad de su pueblo, era infinitamente superior y permanecería en el control de todo. Hola, ¿sabías tú que el mensaje que Dios dio a Isaías era un mensaje de ánimo y esperanza? ¿Sabías tú que hay dos árboles, uno es el roble y el otro es el amarillo, que son árboles que se identifican porque aunque se les corte, de su tronco brotan ramas? ¿Sabías tú que en el 2015 Facebook tenía 1.400 millones de usuarios? Y ahora, después de 5 años, cuando esa misma empresa compró Instagram y WhatsApp,
me imagino que habrá duplicado o triplicado la cantidad de usuarios. Y también que esas herramientas de comunicación son las que usan los adolescentes y los jóvenes, porque es un medio eficaz y rápido de comunicarse y de aprender, y de conocer y de interrelacionarse también entre ellos. ¿Sabías tú que también esas herramientas, si son bien usadas, pueden ser un gran aliado en la entrega del mensaje en esta generación? ¿Sabías tú que cuando Isaías fue llamado, quizás era un jovencito como tú, pero que el Señor lo llamó, porque tenemos que confiar que así fue, que el Señor le hizo el llamado y él aceptó? ¿Sabías tú que Elena de White en sus escritos no habla de adolescentes? Porque seguramente esa palabra no estaba incorporada en ese tiempo. Habla de jóvenes, pero seguramente está hablando para ti. Habla de un ejército bien preparado, sería lo que Dios usa como su aliado. Y hoy día tú eres parte de ese ejército. ¿Y cuáles son las herramientas que tú vas a usar para cumplir la misión? El miércoles tenemos 3 versículos de impacto, los cuales se encuentran en Gálatas 1, 14 al 16, Segunda de Pedro 1, 3 e Isaías 61, 6. El que a mí más me llamó la atención fue el de Isaías 61, 6, el cual dice así: Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. Un llamamiento es diferente a un trabajo o a una profesión. Un llamamiento es lo que Dios te está invitando a hacer y Él te dará la pasión para realizarlo. ¿Tienes idea de cuál es el llamamiento que Dios tiene preparado para ti? Si de algo podemos estar seguros es de que Dios tiene un plan para nosotros. ¿Estás dispuesto a oír el llamamiento de Dios en tu vida? ¿Cómo crees tú que se ve visualmente el trono de Dios? En el capítulo 25 del libro Los Ungidos nos da una visión de Isaías en el lugar santísimo en el cielo. De repente la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse y retraerse, y se le permitió mirar al interior, al lugar santísimo, donde el profeta no podía siquiera sentar los pies. Se le presentó una visión de Jehová sentado en un trono elevado, mientras el séquito de su gloria llenaba el templo. ¿Tendrías miedo o desearías que Dios se te acercara? ¿Qué sentirías en ese momento? ¿Te provocaría lo mismo que a Isaías? ¿O te mostrarías tú un poco indigno de estar ante la presencia del Señor? Debemos pensar que es tan maravilloso saber que podemos buscar a Dios en todo momento y saber que Él nos va a limpiar de todos nuestros pecados y aún así podremos colaborar en su servicio. A mí me tocó el día viernes de la lección que está relacionada con la experiencia conmovedora que tuvo Isaías con Dios, donde Isaías se da cuenta sobre su indignidad y su pecaminosidad ante la gloria y la majestad de Dios. El perdón de Dios y su misericordia hizo que Isaías se diera cuenta que cualquier persona puede ser utilizada por Dios, siempre que esté dispuesto, obviamente. Y aquí Isaías se da cuenta que sin importar cómo sea la persona, su carácter o los problemas que tenga, el Señor siempre lo va a utilizar para algo, para sus planes, y así cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos para el Señor.